Acaban de capturar a Diosdado entrando en un submarino con $200 millones. Amigos, estamos ante un evento sin precedentes que ha sacudido al régimen venezolano y ha impactado al mundo entero. En un operativo sorpresa, Diosdado Cabello, uno de los pilares más poderosos del chavismo, fue capturado mientras intentaba abordar un submarino en una misión clandestina. La escena dejó a todos estupefactos. Las autoridades hallaron nada menos que $200 millones en efectivo junto a él. Este evento inesperado ha provocado reacciones inmediatas y una avalancha de preguntas sobre lo que realmente ocurre dentro de las altas esferas de poder en Venezuela. Las primeras versiones señalan que esta captura fue el resultado de una operación secreta organizada por agentes locales e internacionales, quienes rastreaban desde hace semanas movimientos sospechosos asociados a altos funcionarios del régimen. Al parecer, la información filtrada indicaba un intento de huida o una transacción ilegal de dinero, pero nadie imaginaba que el propio Diosdado estaría involucrado en un intento de fuga tan extraordinario. Esta noticia está revolucionando los medios y genera expectativa a nivel internacional, mientras analistas y observadores intentan descifrar los motivos detrás de este intento de escape. Diosdado Cabello ha sido, por años, el rostro más combativo y desafiante del chavismo, una figura de poder y de gran influencia en las decisiones del régimen. Por eso, su captura en estas condiciones abre un sinfín de interrogantes sobre el estado real del gobierno venezolano y las fracturas que pueden estar emergiendo en su estructura. Esta noticia no es solo impactante, es un giro que podría traer revelaciones que transformen por completo el panorama político de Venezuela. Vamos a descubrir juntos cada detalle de esta increíble historia. Lo que sabemos sobre la operación que llevó a la captura de Diosdado Cabello es tan intrigante como la captura misma. Fuentes cercanas a las fuerzas de seguridad afirman que esta operación fue cuidadosamente planeada durante semanas y que surgió de informes que indicaban un movimiento de fondos multimillonario, probablemente para una transacción ilícita o una salida del país. Agentes especializados coordinaron la operación en absoluto secreto, esperando el momento exacto para capturar al hombre de confianza del régimen en una situación inesperada. La planificación de este operativo fue tan precisa que ni los allegados a Diosdado parecían estar al tanto de su detención. Según los informes, el submarino estaba siendo preparado para zarpar en la madrugada, justo antes de que las autoridades dieran el golpe final y lo interceptaran. Al abordarlo, encontraron a Cabello junto a un reducido grupo de personas, además de una cantidad descomunal de dinero en efectivo. Este despliegue de billetes ha dejado sin palabras a quienes sospechan que el gobierno estaba al tanto, lo cual plantea preguntas sobre quién más pudo haber estado involucrado en esta misteriosa misión. Este operativo, sin duda, será recordado como una de las capturas más audaces y controvertidas en la historia reciente de Venezuela. La operación subraya la importancia de los esfuerzos conjuntos entre cuerpos de seguridad locales e internacionales, que sin duda vigilaban a Diosdado desde hace tiempo, esperando la oportunidad para atraparlo en el acto. La pregunta que queda es, ¿qué información fue suficiente para poner en marcha una operación de esta magnitud? Sin duda, el hallazgo de los $200 millones en efectivo ha sido una de las piezas más intrigantes de esta historia. ¿Por qué Cabello transportaba una cantidad tan inmensa de dinero, y cuál era su verdadero propósito? La cifra no solo es sorprendente, también levanta muchas dudas sobre su origen. Las teorías van desde operaciones ilícitas hasta una fuga hacia el extranjero, con Cabello buscando un refugio fuera del alcance de las sanciones y la justicia internacional. Este hallazgo no es solo un número impactante, es un reflejo de los movimientos financieros turbios que parecen estar operando dentro de los altos niveles del régimen. A medida que avanza la investigación, se especula que este dinero podría ser parte de una red más amplia de fondos secretos del chavismo, desviados hacia cuentas y locaciones fuera de Venezuela. La cantidad sugiere una operación de envergadura, y el hecho de que estuviera en efectivo hace pensar que se trata de recursos fuera del control formal del Estado, manejados con absoluta discreción por unos pocos. El transporte de esta cantidad en efectivo en un submarino es un hecho tan inusual que ya ha despertado las alarmas de varios gobiernos e instituciones internacionales. Este hallazgo podría desencadenar una investigación exhaustiva en múltiples frentes, revelando más sobre el entramado financiero del régimen. ¿Qué otros secretos se ocultan detrás de esta suma millonaria y hacia dónde estaba destinado el dinero? Desde que se dio a conocer esta captura, el gobierno venezolano ha mantenido un silencio absoluto, y Nicolás Maduro, hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración. El silencio de Maduro ha sido interpretado como una señal de que esta situación podría estar generando un terremoto político interno. En circunstancias normales, el gobierno rápidamente desacreditaría un incidente de esta magnitud. Sin embargo, en esta ocasión, el silencio solo ha intensificado la especulación y las dudas sobre lo que está ocurriendo en el poder.
Fuentes cercanas sugieren que Maduro podría estar en reuniones de emergencia con su círculo más cercano, tratando de manejar las consecuencias de la detención de Diosdado y de asegurar que esta situación no genere un colapso en la estructura de poder. Sin embargo, también se especula que esta captura podría estar relacionada con conflictos internos que ya venían tensando la relación entre Diosdado y otros líderes del chavismo. Este silencio también podría significar que Maduro busca mantener la calma hasta que se defina una estrategia clara para responder a las interrogantes que esta captura ha desatado. El silencio del gobierno, en lugar de apaciguar las aguas, solo alimenta los rumores y la incertidumbre. Los seguidores del régimen están desconcertados, y las opiniones se dividen entre quienes piensan que todo esto podría ser una maniobra para redirigir la atención, y quienes creen que estamos presenciando el principio de un quiebre en el chavismo. La gran pregunta que queda es, ¿cómo responderá Maduro a este escándalo sin precedentes? La captura de un peso pesado del chavismo como Diosdado Cabello ha encendido las alarmas en la comunidad internacional. Gobiernos, agencias de inteligencia y organizaciones están atentos a cada detalle de este evento, y ya se han comenzado a escuchar voces que exigen una investigación profunda. Países que tradicionalmente han criticado al régimen, como Estados Unidos y varios países de Europa, han declarado que este es un claro indicio de corrupción y manejo ilícito de fondos a gran escala dentro del chavismo. Además, se especula que la detención de Cabello podría ser solo el inicio de una serie de investigaciones internacionales enfocadas en las redes de financiamiento del régimen venezolano. Los analistas afirman que, de probarse un esquema de desvío de fondos a través de operaciones clandestinas, esto podría resultar en sanciones adicionales para el país y en la intensificación de las restricciones para otros líderes chavistas. En este contexto, la detención de Diosdado podría resultar en una cadena de consecuencias mucho más amplia que impacte la economía y la política exterior del país. El papel de la comunidad internacional en este caso no puede subestimarse. Con el arresto de Cabello, hay quienes piden que organismos como la ONU y la OEA intervengan para investigar el origen y destino de esos fondos. El hallazgo de los 200 millones en efectivo podría tener repercusiones insospechadas en la estabilidad del gobierno venezolano y en la postura de otros países frente al régimen. La imagen de Diosdado Cabello abordando un submarino con una fortuna en efectivo ha llevado a muchos a preguntarse si estaba tratando de huir del país. Si bien hasta el momento no existen pruebas concluyentes, la teoría de una fuga no parece descabellada, considerando la gran cantidad de dinero y el medio de transporte poco convencional. Analistas plantean que Diosdado podría haber estado intentando escapar de las crecientes tensiones dentro del chavismo, o incluso de posibles represalias de otros líderes del régimen. ¿Podría ser que Diosdado estaba perdiendo el respaldo interno y decidió tomar la fortuna para asegurarse una vida fuera de Venezuela? La idea de una fuga plantea serias implicaciones para el chavismo, especialmente porque sugiere que Cabello temía por su seguridad o por su posición en el poder. Este escenario ha despertado una serie de teorías sobre si otros líderes del chavismo podrían estar buscando formas de asegurar su propio escape ante un posible colapso del régimen. La posibilidad de que uno de los hombres más poderosos del chavismo intentara huir del país con una suma multimillonaria es un indicio de que algo está mal en la estructura de poder. En Venezuela, la noticia de la captura de Diosdado Cabello se ha convertido en un tema de conversación nacional, generando reacciones de sorpresa, incredulidad y hasta esperanza en algunos sectores. Para los críticos del régimen, esta captura representa una posible ruptura en la estructura del poder chavista que podría cambiar la historia del país. Muchos ven en esta detención la prueba de una corrupción que ha debilitado al país durante décadas, y consideran este evento como un posible punto de inflexión hacia un cambio deseado. Por otra parte, los simpatizantes del régimen han quedado consternados, ya que Diosdado es una de las figuras más emblemáticas del chavismo. La falta de respuesta oficial ha dejado un vacío de información que ha generado nerviosismo e incertidumbre entre quienes apoyan al gobierno. Mientras tanto, en las redes sociales, la noticia ha explotado con teorías, comentarios y mensajes de ciudadanos que no ocultan su asombro por esta detención, exigiendo explicaciones y queriendo saber qué sucederá con la gran cantidad de dinero encontrado. A medida que pasan las horas, la tensión entre la población crece. Las interrogantes sobre la estabilidad del régimen y el destino del dinero capturado dominan las discusiones en las calles y los medios de comunicación. Para muchos venezolanos, esta captura no es solo un evento más, sino un reflejo de la desesperación y los problemas internos que el chavismo parece enfrentar hoy en día. La captura de Diosdado Cabello en circunstancias tan inusuales también ha puesto en foco las tensiones internas que podrían estar desgastando al chavismo. Fuentes cercanas al régimen mencionan que en los últimos meses han aumentado los desacuerdos entre los altos dirigentes, principalmente debido a la situación económica, las sanciones internacionales y las crecientes demandas de reformas dentro del mismo chavismo.
Estas fricciones podrían haber llevado a Cabello a planear una salida de emergencia para resguardarse de una posible traición o enfrentamiento interno. Es bien sabido que Diosdado ha sido una figura de poder, pero también polémica, dentro del régimen. Su relación con Maduro y otros líderes ha sido descrita como compleja y llena de roces por el control del liderazgo. A medida que la crisis en Venezuela se profundiza, los líderes chavistas podrían estar perdiendo la cohesión que los mantuvo unidos en tiempos pasados. Este conflicto de poder, sumado a los recientes arrestos y sanciones internacionales, podría haber forzado a Cabello a considerar una salida abrupta. Los analistas sostienen que esta captura podría estar revelando las divisiones internas que, por años, el régimen logró ocultar al público. Si es cierto que Diosdado planeaba escapar debido a una fractura dentro del chavismo, podríamos estar frente a un cambio importante en la dinámica de poder en Venezuela, que podría desencadenar enfrentamientos entre diferentes facciones del gobierno. La pregunta sobre el destino de los $200 millones capturados con Cabello es una de las más importantes que rodea a este caso. Esta inmensa cantidad de dinero plantea dudas tanto sobre su origen como sobre el propósito que tenía. A medida que se profundiza la investigación, las autoridades tendrán que aclarar si este dinero pertenece a fondos estatales desviados, o si era parte de un esquema ilegal de financiamiento de actividades secretas o personales. La cantidad de dinero encontrada no es solo una cifra, sino una prueba contundente de los recursos secretos que manejan algunos líderes del régimen. De acuerdo con expertos legales, este hallazgo podría abrir la puerta a múltiples investigaciones financieras y legales que involucren tanto a Cabello como a otros dirigentes del chavismo. Si el dinero se demuestra como parte de una red de corrupción, Diosdado y otros podrían enfrentar serias consecuencias legales en el ámbito internacional, incluyendo sanciones y bloqueos de cuentas. Este hallazgo financiero también tiene importantes implicaciones para el régimen chavista en términos de imagen y de legitimidad. La captura de un alto funcionario con semejante cantidad de dinero en efectivo genera una gran presión para que el régimen responda y esclarezca la procedencia y el propósito de estos fondos. De no hacerlo, podría perder aún más respaldo y credibilidad entre sus seguidores, además de provocar investigaciones internacionales más profundas sobre el movimiento de recursos venezolanos. La detención de Diosdado Cabello en estas circunstancias explosivas podría ser el inicio de un cambio radical en la política venezolana. Algunos expertos opinan que estamos viendo el comienzo del fin para el chavismo tal como lo conocemos, ya que la captura de una de sus figuras más poderosas evidencia debilidad, fracturas internas y la incapacidad de controlar a sus propios líderes. Este evento es un llamado de alerta no solo para el gobierno, sino también para quienes todavía apoyan la ideología chavista. La posibilidad de que Diosdado enfrente cargos o se convierta en una figura aún más controversial crea un ambiente de incertidumbre sobre el futuro del chavismo. Si bien su captura podría ser vista por algunos como un acto de justicia, también representa una amenaza al equilibrio de poder dentro del gobierno. Sin él, Maduro y otros líderes perderían un pilar clave de influencia y control, lo que podría llevar a más enfrentamientos internos e incluso a una eventual fragmentación del chavismo. En este escenario, el pueblo venezolano y la comunidad internacional están a la expectativa de los próximos movimientos del régimen. La caída de Diosdado podría ser el comienzo de un proceso de cambio que altere profundamente la estructura de poder en Venezuela. Mientras se desarrollan los acontecimientos, queda claro que esta captura ha desatado una serie de interrogantes que podrían marcar el destino del país en los próximos meses y años. No te pierdas los nuevos desarrollos de esta historia que está cambiando el rumbo de Venezuela.